Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de Matemáticas Arca, tu maestro de matemáticas en línea, a solo un clic de donde tú te encuentres. En este video vamos a desarrollar el tema que consiste en encontrar la razón en que un punto P cualquiera divide a un segmento en el plano cartesiano. Y para ilustrar de manera práctica el desarrollo del tema, vamos a realizar el ejercicio que tenemos en el pizarrón. Los puntos extremos de un segmento son P1, 7,4 y P2, menos 1, menos 4. El objetivo es hallar la razón P1P a P2 en que el punto P1 menos 2 divide a dicho segmento. Para efectos explicativos, vamos a trazar el segmento. Punto P1, coordenadas 7,4. Punto P2, coordenadas menos 1, menos 4. Punto P, que divide al segmento P2, P1 o P1, P2, P1 menos 2. Puesto que en este caso nos dicen que la razón es P1P, P2, quiere decir que tomaremos el segmento dirigido de P1 a P2. De ahí que las coordenadas de P1 son las coordenadas X1, Y1 y las coordenadas de P2, X2, Y2. Y contamos además con las coordenadas del punto que divide al segmento, X, Y. Partiremos de la fórmula que ya conocemos, que nos permite encontrar las coordenadas en que un punto divide un segmento. X es igual a X1 más R X2 entre 1 más R. De aquí despejaremos R, puesto que lo que queremos es la razón. R, 1 más R está dividiendo en este miembro, lo pasaremos para acá multiplicando. X por 1 es X, más X por R, Rx. Esto es igual a X1 más Rx2. Vamos a transponer los términos con R, Rx2 hacia el primer miembro, los términos que no tienen R hacia el segundo miembro. Rx menos Rx2 igual a X1 menos X. A continuación factorizaremos R, que multiplica X menos X2, igual a X1 menos X. Y ahora vamos a transponer X menos X2, que se encuentra multiplicando a R, dividiendo hacia el segundo miembro. R es, por lo tanto, X1 menos X entre X menos X2. Ahora vamos a sustituir X1 vale 7 menos X, que vale 1, entre X, que vale 1, menos X2 menos 1. Y tenemos por lo tanto 7 menos 1, 6. 1 menos 1, 1 más 1. Por lo tanto, la razón es 6 sobre 2. Es decir, R es igual a 3. Esto lo que nos está indicando es que la longitud
que hay del punto P1 al punto P representa 3 veces la longitud que hay del punto P al punto P2. Razón de 3 a 1. Eso es lo que nos está indicando. Como mera práctica, obtengan la razón aplicando la fórmula con las coordenadas en Y. Y1 menos Y entre Y menos Y2. Y obtendrán exactamente el mismo resultado. Así es que no importa si obtienen la razón con las coordenadas en X o con las coordenadas en Y, obtendremos el mismo resultado. Y de esta manera, este reactivo queda perfectamente resuelto. Gracias por ver este video. Si te es útil, te invito a darle like y te invito a que lo recomiendes entre familiares, amigos y amigas. Invítalos a patrocinar este canal. Les brindaré todo mi apoyo. No olvides que solo el conocimiento te hace verdaderamente libre. Que saber cuesta, pero no saber tiene un costo mucho mayor. Hasta la próxima.